la University Coalition for Climate Change, yo no sé si lo dice ahí, lo voy a decir en mis palabras, no voy a leer eso. Es una iniciativa de la Universidad de California a través de su presidenta, la señora Napolitano, Janet Napolitano, que sale una iniciativa a invitar a las dependencias de las universidades que se encuentran ahí para colaborar en asuntos que tienen que ver con cambio climático y que tienen que ver con el cambio climático, con los asuntos de cambio climático, que los Estados Unidos, al retirarse del Acuerdo de París, pues se retira como país en términos de responsabilidades generales. Entonces, las universidades, en realidad esto es parte de un movimiento que se llama We Are Still In, o sea, todavía estamos adentro, en las que muchas universidades americanas, pues más de 100 gobiernos locales y gobiernos y ciudades, dijeron, bueno, pues ustedes, el gobierno federal se sale de las negociaciones, nosotros nos quedamos de las negociaciones. Entonces, lo que hicieron esas universidades es asumir que continuarían con los compromisos a los que se habían ellos propuesto, o los compromisos que se habían propuesto en el contexto de lo que tendrían que todos hacer en relación a los acuerdos de París. ¿De acuerdo? Entonces, en particular, Janet Napolitano invita a estas universidades, Arizona, el Tecnológico de California, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, son las dos universidades en el contexto, que en este contexto de la UC3, que están en la UC3. Esto pretende crecer, en cierto sentido esto es una invitación que estamos platicando con el Politécnico, pretende agrandarse esta organización, pero por lo pronto tiene estas universidades que están representadas. Son 9 universidades americanas, 2 universidades mexicanas y 2 universidades canadienses, ¿no? Aquí un poco yo creo que la idea del TEC de Monterrey es poner a una universidad que tiene supuestamente un contacto muy cercano con ese sector que no está aquí. Espero que no se lo haya chupado todo. Bueno, si lo hace el TEC de Monterrey en Monterrey, pues adelante con los faroles y bienvenido. Pero el punto es que uno de los compromisos que se adquieren al adherirse a este movimiento es el de tener influencia sobre el entorno académico, ¿no? Esto es una visión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Por eso están ustedes invitados en esta ocasión. De lo que se trata es que la universidad no nada más se mire el ombligo, sino que le mire el ombligo a los demás, ¿no? Y que los demás se miren el suyo y miren el de lo académico. Entonces, la siguiente. Entonces, dentro de lo que la UNAM se comprometió al sumarse a este movimiento, a esta coalición, tenía como 2 compromisos de muy corto plazo, que en realidad está satisfaciendo uno de esos 2 compromisos. Y uno era organizar un foro en el que se invitara a entes universitarios, pero también entes fuera de la universidad, en el que se estuvieran proponiendo planes y estrategias de trabajo conjunto, porque la idea es que la universidad ayude a su entorno a cumplir con los compromisos X que se hayan adquirido en el contexto, pues, de cambio climático, y en particular sería de las negociaciones de París, que eso es lo que van a hacer las universidades americanas. Las universidades americanas salen hacia afuera y dicen, ¿cómo te puedo yo ayudar a todos los sectores que se hayan comprometido con algo en el contexto del cambio climático? Esto nos plantea diferencias muy claras, porque México evidentemente tiene sus peculiaridades y no reacciona ni tiene las mismas condiciones se hayan dado para que esto se dé de manera natural. En Estados Unidos es una cosa que se fue dando, que el país asumía compromisos, supuestamente fue líder de cambio climático por mucho rato, y de alguna manera
eso se fue transmitiendo, se fue difundiendo hacia estados locales o universidades, en donde todas ellas asumieron compromisos que tenían que ver con cambio climático. En otras palabras, todas iban a reducir emisiones, todas iban a buscar eficiencia energética, y todas iban a estar preocupadas por su futuro, digamos, en el contexto del cambio climático. Pero también las universidades gringas, a diferencia de las universidades en México, sobre todo las públicas, pues dependemos mucho del subsidio, menos de lo que se genera afuera, aunque la UNAM está haciendo un esfuerzo importante, me imagino que el Politécnico también, pero un poco la idea es que en Estados Unidos, si las universidades no tienen una buena relación con las fundaciones, si no tienen una buena relación con su cuerpo industrial o con su cuerpo externo, no sobreviven porque necesitan de esos recursos. Entonces, ayer un poco, esta es la segunda parte de ayer, pero ayer comentaba que me tocó ir a este congreso en el cual se lanzaba la UC3, y ese congreso fue un congreso sobre financiamiento para cambio climático. Y para mí es cortocircuitos, ¿no? Porque allá se reúnen, montones de universidades estaban representadas, pero ¿cuál era el tema fundamental? O el tema básico era cómo financiar proyectos que tienen que ver con cambio climático. Y esto es hacia el interior de las universidades y hacia afuera de las universidades. Esto es que otros sectores se acercan a las universidades a preguntarles, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Eso no quiere decir que no haya compañías o consultoras que se dediquen a este tipo de cosas, pero realmente el papel que juegan las universidades en ese contexto es muy importante en Estados Unidos. A nosotros nos marca de alguna forma diferencias, pero eso no quiere decir que una vez estando ahí no pueda uno pensar que es también el reto nuestro de este foro, pensar en ese contexto y decir, oye, algo les podremos aprender a este tipo de preocupaciones que allá se dan de esta manera, y que nosotros, pues a fin de cuentas, siempre nos estamos quejando de la búsqueda de recursos, siempre estamos buscando cosas que hacer, ¿no? Y bueno, pues esto es como un poco inspiracional. Entonces, dentro de los compromisos muy inmediatos que la UNAM asumía al adherirse a esto, era organizar este foro, plantear a la misma universidad, plantearle estos asuntos de cambio climático y plantear a sectores externos a la UNAM que en el contexto de esto nos quisiéramos incorporar y quisiéramos colaborar con otros sectores, pues para poder cumplir, digamos, como dicen, esto lo hicimos voluntariamente, nos adherimos voluntariamente, pero nos está imponiendo de alguna manera algunos compromisos que necesitamos ventilar con otros sectores. Esa es un poco la verdad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que...? Y nos enfrentamos a problemas, porque de repente nos dicen, ustedes organizan el foro, y el otro compromiso que van a tener en este contexto es que en 15 días, o sea, tenemos como un plazo como de 2 semanas, para reunir lo que hemos dicho aquí, e informar a la UC3 de lo que ocurre en este foro, e informar de alguna manera, que eso lo hacen allá, nosotros vamos a ver cómo lo hacemos para informar aquí, lo que informamos, es las acciones que las universidades están tomando en el contexto de cambio climático. ¿Cuáles son sus metas? Esa es una cosa que ayer la dijimos un poco de pasadita, pero que también nos implica maneras diferentes de pensar, porque hacerse metas quiere decir, voy a hacer algo el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto, el 10º año. O sea, son planes de trabajo de mucho más largo plazo de lo que quizá estamos acostumbrados nosotros a pensar. Entonces ellos están hablando de cumplir en su contexto con los acuerdos de París. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos se comprometió a reducir, no sé si era 25% para el 2000, no sé cuánto, en relación al 2005 o no sé qué. Nosotros, y esto te dará gusto, Amparo, porque en realidad estuvimos discutiendo que cuáles pudieran ser metas de la UNAM y de su entorno en el contexto de estos compromisos. Entonces, se nos ocurre
que no todavía está completamente decidido, pero decir, México tiene compromisos para las negociaciones internacionales, para el acuerdo del país. ¿Por qué no planteamos como metas de la universidad y como metas que podemos tratar de vender en el entorno, las metas que México asumió para los INDCs, ¿no? O los NDCs? Y de alguna manera, no sé si porque esto habrá que calcularlo, habrá que ver que la UNAM lo pueda cumplir. No se nos exigió nada, ¿no? Eso es un poco como que México manda a los INDCs o los NDCs, y me imagino, esto Amparo me puede corregir, pero lo hace como un esfuerzo un poco del gobierno federal y de los gobiernos, digamos, locales. O sea, lo hace como a nivel, para no molestar a los demás. Pero el punto es que cambio climático no es un problema que no moleste a los demás, es un problema que nos tiene que molestar a todos, y que de alguna manera todos podemos contribuir de alguna forma o de otra a las metas del país. Esa es una cosa, que en este contexto, pues a mí se me hizo muy interesante, porque, ¿qué podríamos decir? O sea, desde la perspectiva nuestra, que siempre hemos estado navegando con bandera de lo que sea, ¿no? Pues reduzco el 1%, ¿y por qué no el 3%? Bueno, pues ponle 5%, en el contexto de un esfuerzo, pues universitario, o un esfuerzo, como le digo, y del entorno, porque a lo mejor fundaciones o ONGs como Senda puede decir, bueno, ¿sabes qué? Si cambio 27 focos, si cambio algo tal, le bajo tanto por ciento, o alguna otra organismo de la sociedad civil que diga, pues fíjate que sí, que yo le meto ahí y digo voy a hacer tal cosa, ¿no? Y de alguna forma es como incorporar a la sociedad con una conciencia diferente de la que pues no se ha dado ahora, porque somos contemplativos, ¿no? La sociedad es contemplativa, estamos diciendo que nos va a llevar la trompada y pues estamos contemplando, ¿no? Pues a ver si nos va o no nos va, a ver si nos lleva o no, a ver si la UNAM se equivoca, o el doctor Gay, que es como el oráculo fatal, se equivoca o no se equivoca. O sea, me jorobaría enormemente no equivocarme. Pero lo más probable es que no me equivoque. Otro gran paraguas en términos de metas que tenemos son los objetivos de desarrollo sustentable. Porque esos también dan una gran cobertura, tanto los acuerdos de París como los objetivos, pues nos dan una gran cobertura a atacar, a ver cuál puedo atacar. No hay ninguno en donde no se pueda intervenir, y las universidades se pueden prácticamente... Bueno, la UNAM está metida en esto, y no estaría mal que te invitáramos un día también a que vengas a platicar con William y con Sánchez, para ver cómo está aquí la situación de... ¿No? Pero bueno, este es un poco el punto, ¿no? Entonces, no me voy a detener demasiado en esto. Ok, entonces me dice, no, pues es que la universidad también tiene que informar de qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho el cambio climático. Y entonces nos miramos a las caras y decimos, oye, ¿qué ha hecho la universidad en cambio climático? ¿Tú sabes? No. ¿Y tú? La verdad, no. Entonces, lo que nos ocurre a fin de cuentas es que no ha habido un repositorio de información sobre lo que la universidad ha hecho en cambio climático, o que tiene que ver con cambio climático históricamente. Eso no quiere decir que la universidad no haya hecho cosas, que esa es ahora donde voy a ir aquí, ¿no? Pero el punto es, bueno, antes de 1988 no había realmente un movimiento mundial por cambio climático y sus efectos, porque en 1988 es cuando se funda el IPCC, ¿no? Que es, aquí hay que hacer las recopilaciones de información sobre lo que se ha hecho en el planeta sobre cambio climático. Entonces, ustedes ven fechas aquí. En 1982, el Programa Universitario de Energía lanza una misión de desarrollar áreas multidisciplinarias de investigación, se parece a nuestra agenda, así como formar personal, bueno, también se parece a nuestra agenda. En el 83 se lanza esto de la zona ecológica inafectable 124, que ha ido creciendo, ahora son 204 hectáreas o 200, me corregía, ¿perdón? 235. O 200, de la REPSA, ¿no?
Pero esto es 1982, 1983, ¿se dan cuenta? Esto es pre-PINC, digo, IPCC. O sea, aquí no había todavía el concepto de cambio climático y se estaban haciendo estas cosas. Para 1990 el programa se crea el Programa Universitario de Medio Ambiente, otra vez coordinar e impulsar actividades en las dependencias orientadas a investigar y difundir cultura, etcétera, en torno del medio ambiente, y nos seguimos. En 1992 tenemos el subprograma de proyectos especiales del PUE, otra vez del Programa Universitario de Energía, y ahí pues se hacen unas grandes cosas. A ver, reducir consumos energéticos, implantar en proyectos de demostración sistemas novedosos e innovadores de utilización de fuentes convencionales y alternas. Estas son cosas importantísimas que no está el programa. Ojalá hubieran venido el programa de agua y el programa y el Instituto de Ingeniería, porque en realidad sí hacen estas cosas para el exterior. El programa universitario del agua, el PUMAGUA, está haciendo, por ejemplo, viene una industria y quiere ensayar unas, no sé, tuberías donde no se incrustan las sales, y las prueba el PUMAGUA y luego se los devuelve y les dice, fíjate que funcionó bien, funcionó mal. O sea, hay un intercambio. Ahora, otra vez, el punto es que la información siempre ha estado desperdigada. O sea, y la información, ayer discutíamos de poner esta información en repositorios que fuesen asequibles a todo el mundo que esté interesado en esa información. Vamos a seguirle un poco más a esto. El subprograma de proyectos especiales. La universidad siempre ha estado preocupada por reducir emisión, no por reducir emisiones, sino por reducir su consumo energético, volverse más eficiente, utilizar otro tipo de combustibles, más bueno, eficiencia ha sido un paradigma importante por mucho rato entre que decides o no cambiar de combustibles, ¿no? Pero la eficiencia siempre ha sido un factor que ha estado presente ahí. El PUE pues estaba echando a andar muchas de estas cosas. Adelante, por favor. Y ahí vamos a ver algunos números. Bueno, el consumo global de la UNAM se detuvo y ha tenido la disminución. El PUE en el 95 se hicieron diagnósticos energéticos en 104 edificios. Por el PUE para 1996 se habían hecho diagnósticos en 760 edificios de la UNAM. Todas estas experiencias de alguna forma son transferibles hacia afuera, ¿se dan cuenta? No sé en este instante, quizá aprendamos más, si algunas cosas de estas fueron transferidas al exterior, no me extrañaría, pero eran lo que hacía el Programa Universitario de Energía. Adelante, por favor. Luego vamos a ver números más gordos. Adelante. 900 edificios, o sea, ya la universidad es gigantesca, se puede hacer un montón de estas cosas que se tendría que rescatar, y vamos a tratar de que se pongan los repositorios, que se rescate esta información, porque de ahí pueden ser las bases para planear reducciones más allá, porque tenemos o tendríamos datos hasta las fechas en que esto se produjo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, ahora déjenme, porque aquí les voy a poner un poco de contexto global y por qué el PINC y por qué el rollo del cambio climático, ¿no? Y el punto es que no hay manera. Estas son proyecciones de la temperatura global para los próximos 100 años y dependen de alguna manera, lo voy a poner así muy en términos generales, dependen de mucha manera de las rutas de desarrollo del planeta. O sea, cómo se va a desarrollar económicamente, cuánto va a crecer la población y cuánto van a hacer y qué tipo de tecnología va a estar imperando durante los diferentes años. Esto no lo hemos hecho nosotros hicimos algunas cosas, pero esto de alguna manera son inventos de mundos futuros. Se dan cuenta que se van hasta el 2100. Hay unos mundos futuros donde lleva al 2100 a incrementos de la temperatura de más de 4 grados, que eso queda todavía por ahí volando en el IPCC. Se habla de que bueno, el IPCC dice que podemos ir hasta 4 grados o más de temperatura, ¿no?
Las negociaciones internacionales han hablado de 1.5 o 2 grados, estabilizar a 1.5 o 2 grados. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? Que el mundo se está calentando, se acabó, ¿no? Y el mensaje también es que los modelos están de quizá, y esto es una pregunta para nosotros, no es para ustedes, es una pregunta para nosotros, el mundo está subestimando cuánto se está calentando el planeta. Porque estos son datos para el 2016. Y en el 2016 ya habíamos rebasado el grado. ¿No? Esto quiere decir que de alguna forma, bueno, ya sabíamos que esto subestimaba, pero pensábamos que subestimaba del orden de 0.4 de grado. Pensábamos que estaba subestimando como 0.4 de grado, pero si ustedes se ponen aquí esto 0.4 de grado, pues todavía no llegamos a... Quizá ya estaríamos metiéndonos por ahí en los peores escenarios. Dense cuenta, los más calientes pues son los peores escenarios, ¿no? Entonces, ya estamos subestimando nuestros modelos. Ya rebasamos el 1 grado en el 2016. De hecho, México, aparentemente, lo que se llama el Servicio Meteorológico Americano, nos dijo que nosotros habíamos rebasado el 1 grado por ahí del 2014. Pero bueno, el punto aquí que es lo que trato de impresionar, ¿no? Y es que nos estamos calentando. Vamos a estar viviendo en condiciones que no tenemos o sea, en condiciones diferentes de las actuales, ¿no? Y generalmente como que le cuesta a uno mucho trabajo hacerse a la idea de que sí vamos a estar viviendo en condiciones diferentes de las actuales. Entonces, muchas cosas que estamos pensando las tenemos que repensar en el contexto de los incrementos de la temperatura. A ver qué más tengo por ahí. Bueno, esto es una cosa de un trabajo que hicimos para climas de la Ciudad de México. Básicamente, aquí se ve más, pero casi se podría decir que hay una parte relativamente húmeda pegada a las sierras estas del sur y del occidente de la ciudad, y que hay una parte mucho más seca que va hacia, no sé, hacia el aeropuerto, a la parte esta noreste de la ciudad. Pero básicamente, esto es lo que tenemos ahora, y adelante por favor, y esto es lo que está pasando, y esto es un poco lo que está pasando. Estos son datos muy viejos, estos son datos que se recuperan del registro histórico de temperatura de la Ciudad de México del Observatorio de Tacubaya. Esto es un poco, otra vez, para mostrar que hay una tendencia al crecimiento de la temperatura en la Ciudad de México, en Tacubaya. Aquí no me voy a meter mucho más lejos, aquí nada más quiero imprimir un poco de miedito, pero nada más hasta donde tenemos esta información. Se han hecho cosas más complicadas que esto, que ustedes pueden consultar en la página del PIN. Adelante, por favor. Y esto es, otra vez, este es como más local, porque este es el registro de temperatura del observatorio que pertenece al Colegio de Geografía de la UNAM. Y también va para arriba. La siguiente, por favor. Bueno, pues esta es la precipitación de la Ciudad de México en el Observatorio de Tacubaya. Yo con esto les tengo que decir también, para ser en rigor, que todos estos datos tenemos que revisarlos. Nosotros no dependemos de datos de laboratorio, que eso es a diferencia de muchos físicos que no nos entienden. Tenemos muy poco control sobre el fenómeno y sobre el experimento. Lo que quiere decir que dependemos de el termómetro de temperatura, el termómetro de Tacubaya, o el termómetro del Palacio de Minería, o el termómetro de la Estación X, o el termómetro de la red de estaciones meteorológicas, y para eso dependemos de muchas más datos sobre los cuales no ejercemos ningún control. Y entonces los recogemos, los vemos y decimos, este no sirve, este sí sirve, este está loco, etc. No tenemos mucho control como un científico de laboratorio o científico que controla muy bien lo que está pretendiendo hacer. Pero bueno, el punto aquí es que en el contexto, por ejemplo, del Observatorio de Tacubaya, la precipitación está aumentando. ¿Qué más tenemos ahí? Y esto es en el Colegio de Geografía. Por lo menos el Colegio de Geografía y Tacubaya están apuntando en la misma dirección. Esto es muy parco.
¿no? Esto es parquísimo, esto nada más es para decirles que estamos inmersos en el cambio. Les mostré la primera gráfica porque dice que ese cambio puede ser muy fuerte. Y lo otro es que estamos inmersos en el cambio. O sea, las cosas que planeemos para el futuro no pueden ser repeticiones de lo que hacemos en el presente. Y esto tiene que ver con la adaptación, que ese es otro de los problemas, en donde la UC3, o sea, la University Coalition, está preocupada. Ahí les voy a decir, la universidad ha trabajado para afuera, y esto me imagino que el Poli, ¿no? Le hacemos estudios a Tlaxcala, a Puebla, nos vamos a Veracruz, nos vamos a tal, y hacemos estudios para todo el mundo, ¿no? Y no se nos había ocurrido, extrañamente, o no extrañamente, hacerlo para la UNAM. Ahí les invito en el Poli, porque la verdad de las cosas es que son empresas e instituciones gigantescas, que está regada por todo el país, ¿no? Y que no sabemos qué nos va a pasar en el futuro, o sea, qué significa 2 grados más o 1 grado más para una institución académica como la UNAM. Entonces, esto es parte del programa que estamos planteando dentro de la UC3, un proyecto que sea un proyecto interno, algo así como de un programa climático para la UNAM. O sea, le tiene que interesar dónde va a estar en el 2050 o en el 2030, cuando se tenga que cumplir los INDCs o los NDCs mexicanos. Pero, como digo la UNAM, puedo decir cualquier otra institución. O sea, la verdad de las cosas es que esto es general, ¿no? ¿Dónde van a estar las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal? O sea, ¿cómo va a estar el Zócalo? ¿Cómo va a estar esto? Más caliente, más caliente. Y ese es el mensaje, va a estar más caliente. Y quién sabe cómo va a estar el agua, por ejemplo, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que ver. Ahora, cuando lo pensamos para la UNAM o otro tipo de dependencias, pues es un reto intelectual, porque no es lo mismo. La UNAM es un ente extraño, como el Poli, como cualquier educación, como cualquier institución de educación, porque pues tiene una masa transiente, ¿no? Los chicos no viven aquí, o sea, no les vamos a estar preocupados por darles de comer de lo que cultivamos en la REPSA. Que no me escuchen los de la zona esta protegida, porque se les van a poner los pelos de punta, ¿no? Si vamos a poner ahora granjas ahí, para cultivar lechugas o algo así en la reserva de la UNAM. No es el punto, pero tiene características diferentes que nos va a obligar a pensar de manera innovadora sobre qué es lo que puede pasar en una institución como la UNAM. Pero o sea, si hace más calor, ¿cómo van a estar los salones? Hay laboratorios que tienen que tener temperaturas controladas. Hay el mismo confort de los estudiantes. Y esto, que hablo yo al interior de la UNAM, nos pega a todos. O sea, la verdad de las cosas que nos pega en casa. ¿Cómo voy a estar yo? Ya necesito yo ventilador en esta época y necesito calentador en invierno. No lo uso mucho porque, de acuerdo a los datos globales, el número de días muy fríos está disminuyendo, ¿no? Pero bueno, lo otro, era no visto, tener que dormir con el ventilador. Pero bueno, quizá no sea el calentamiento global, sino los años, ¿no? Bueno, y este es el tipo de cosas que se pueden producir desde la universidad. Estos son los escenarios de cambio climático, ¿no? Uno dirá, bueno, ok, aquí tenemos un escenario de temperatura para esta región, digamos, central, ¿no? Con una resolución medio burda. No me voy a meter aquí con mis colegas porque los volverían locos, pero el mensaje aquí es que si la temperatura global se calienta 1 grado, pues aquí vamos a estar alrededor de 1.2 grados. Este modelo, porque si utilizara otro modelo, este es el modelo alemán, si utilizo el modelo inglés, me va a decir básicamente lo mismo, pero va a ser una décima, van a ser décimas de grado menos, ¿no? Si aquí es 1.2, el otro me va a decir 1.02. ¿Cuál es el mensaje? Y esto tiene que ver también para que no se hagan bolas y decir,
es que como no entiendo el cambio climático, no puedo decir nada. No, no, no. El mensaje aquí es una regla de dedo, es lo que se calienta el planeta globalmente, México se calienta como eso. O sea, sin muchos detalles, esto es lo que hemos visto a base de estar produciendo escenarios para México. Si el planeta se calienta a 2 grados, México, por el hecho de estar a las latitudes que está, a la altura que está o lo que está, se calienta de ese orden, 1 grado. 2, cuando la global sean 2, México estará alrededor de 2. Y como ustedes ven, pues los contrastes, pues vean ustedes, de 1.24 a 1, no sé, 16. O sea, son centésimas. ¿Esto por qué lo pongo aquí? Porque cualquiera, en cualquier profesión, en cualquier sector, puede imaginarse qué pasaría si se calentara el planeta 1 grado, pues México se calienta 1 grado, y si México se calienta 1 grado y yo hago churros, ¿verdad? Pues los churros los voy a tener que calentar más o menos, ¿no? O sea, el punto es que no necesita uno ser climatólogo para inventarse algo en el contexto de un planeta que ahí sí, los climatólogos y los físicos atmosféricos y tal, están diciendo que si se calienta el planeta tanto, pues México se va a calentar de ese orden, ¿no? Ahora, quieren ponerse muy detallistas, pues esto, la diferencia entre esto y esto, ¿cuánto es? 1/100ª de grado. 1/100ª de grado, pues le va a pegar a muy poquitas cosas, ¿no? A lo mejor esto, no sé, un tipo de vegetación específica o especial que esté en el borde del desastre, ¿no? A lo mejor medio grado sí es importante, ¿no? Pero 1/100ª, 2/100ª, bueno, habrá cosas que sí. Pero lo importante es de lo que estamos ahora a lo que vamos a estar en el 2030-35, que ahí hay 1 grado de diferencia. Ahí hay que pensarle aires acondicionados, acondicionamiento de laboratorios, problemas con el agua en la ciudad, problemas con el agua en la UNAM, problemas con el agua en el Poli, problemas con el agua en donde estemos. Y no, como les digo otra vez, no necesitamos todos ser climatólogos. Es más, que los climatólogos me digan, bueno, esto de la resolución, no es que me interesa a mí ahí la Facultad de Ciencias, bueno, trompetilla, ¿no? Porque pues, no va a haber quien les diga qué va a pasar en la Facultad de Ciencias, pero sí podemos ver qué le va a pasar ahí al sur de la ciudad, o qué le va a pasar a estos estados anclados aquí, ¿no? Y ese es un poco el mensaje. Necesitan más finura, pues ahí sí se pregunta a quienes pueden dar más detalles, ¿de acuerdo? Pero hay muchas cosas ahí que se pueden hacer con esto. Es una anécdota. En una de estas conferencias a chicos jovencitos les digo, piensen en algo, ¿no?, de lo que ustedes quieren hacer, en donde el cambio climático no les va a hacer nada. Piensen, a ver, invéntense algo, ¿no? Entonces una chica levanta la mano y me dice, los dientes. Y digo, los dientes. O sea, quería ser dentista, ¿no? O sea, como un dentista se va a ver afectado o no por el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, le pensé 2 minutos y me inventé una manera como el cambio climático afecta a los dentistas, ¿no? Y es que es el consumo de Coca-Cola, ¿no? Hace más calor, tienen más sed, beben más Coca-Cola y se les pican los dientes, pues tienen que ir al dentista. Entonces, para bien, el dentista. Para bien, a los dentistas les va a ir bien, así es, ¿no? Pero bueno. Trataba de desanimarla. No, pues sí le va a entrar. Es un poco como los petroleros en la actualidad, ¿no? Se está destapando el Polo Norte y están frotándose las manos porque ahora van a poder explotar petróleo donde no lo había, donde no se podía explotar. Y eso va a contribuir al calentamiento global para que se descubra más el polo y puedan explotar más petróleo. Y que luego, pues todos en el Sahel, en México y esto nos muramos y ya se acabó el asunto, ¿no? Menos burros, más olotes, ¿no? El dicho, ¿no? Pero bueno, adelante. Bueno,
A ver, estos son temas clásicos de cambio climático: agua, energía, residuos, consumo, movilidad, áreas verdes. Todo esto la universidad ha hecho algo y lo pretende hacer de manera sistemática, ¿no? Ahí en lo suyo, esto, podemos ir construyendo cosas espejo, cosas de esas que estaría muy bien, y con otras universidades pues estaría muy padre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estas son cosas que vamos a estar haciendo. Adelante. Consumo en la UNAM. Tenemos datos para un inventario del 2011. Entonces es muy claro que lo que tenemos que hacer es actualizar, ¿no? Actualizar para crear estas líneas base. Adelante, por favor, porque ya vamos a llegar. Síguete, porque son datos, esto lo vamos a poner. Esto es, aquí está bien. Aquí detente, bueno, no, pásame la otra. El Puma, dentro de sus inventarios, construyó unos perfiles o construyó unas extrapolaciones hasta el 2020, y nosotros en el PIC los agarramos y construimos hasta el 2030. ¿Cómo lo construimos? Pues, ¿no? Una extrapolación así. No quiere decir que sea la manera de hacerlo. Habría que hacerlo bien, pero esto nos indica dos cosas. ¿Qué es? Estábamos por aquí en 50 millones de toneladas y vamos a estar por ahí en el 2030, que es en el momento en que México de alguna forma satisface sus compromisos con el Acuerdo de París. Y entonces, dentro de esta cosa que estábamos proponiendo en la UNAM, de por qué no la UNAM asume el compromiso de reducción del país, más o menos 25%, dijimos, bueno, pues aquí, en el 2030, si asumiéramos eso como meta, digamos, iba a decir aspiracional, pero prefiero dejarlo, va a ser siempre aspiracional, pero bueno, si lo pudiéramos hacer, tendríamos que estar en las emisiones que teníamos por ahí en 2011, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿se puede? ¿No se puede? Son preguntas que en el contexto de lo que la UNAM se compromete con la UC3 va a tratar de contestar. Aquí es el compromiso de la UNAM. Al Poli no le digo nada, pero que lo piense, ¿no? Porque bueno, pues esto es como, ¿qué línea nos guía? Porque si no se convierte todo en completamente arbitrario, pero aquí por lo menos hay una guía que es un compromiso nacional, ¿no? ¿Qué hizo esto? Entonces nosotros, ¿por qué no asumimos, o podemos tratar de asumir ese compromiso y ver cómo, por ejemplo, al interior mismo de la UNAM lo podríamos lograr? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que estudiar, o sea, y tenemos hasta el 2030, no tanto, pero sí tenemos un buen plazo para saber si podemos lograrlo, si no podemos lograrlo, cuánto costaría y este tipo de cosas, ¿no? O sea, aquí el punto es el reto, ¿no? Y esta es otra cosa que desde la perspectiva de lo que hacemos, o lo que hemos hecho históricamente en México, no nos planteamos retos. ¿Se dan cuenta? Plantearse un reto significaría, de alguna forma, pues establecer una serie de mecanismos e ideas que nos llevan a cumplir ese reto. Es como si les dijera, muy elementalmente, pues vamos a construir autos eléctricos en México, ¿no? Tenemos como meta construir autos eléctricos en México. O vamos a desarrollar la celda de combustible en México para los autos eléctricos en México, para eliminar el uso de combustibles fósiles. Eso asumido como reto, lo pones en el futuro y trabajas en esa dirección. No se trata de que ahora conseguí 2 millones de pesos de CONACYT para hacer investigación en celdas de combustible. Eso vale gorro. ¿Se dan cuenta? Porque no es un plan de largo plazo, ¿no? Estas cosas que desafortunadamente en el gobierno también ocurre, que son metas sexenales, nunca puede uno ver el largo plazo. O sea, supongamos que quisiéramos reforestar, no sé cuántas tendríamos ahora, pero 21, en mi época eran 21,000
21 millones de hectáreas de áreas degradadas. Es decir, vamos a recuperar los 21 millones de hectáreas degradadas. Pues, ¿cómo se hace eso? Pues ahí vamos de poquitos en poquitos y vas viendo. Te creas una propia medida de éxito. De lo contrario, otra vez queda en los 250 millones de árboles que se quisieron plantar durante un sexenio. Yo no sé cuántos quedaron de los 250 millones de árboles. O si se hizo el intento o si no se hizo el intento. O sea, aquí a lo que voy yo es que asumir esto como meta, pues no es manda, ¿no? No es manda, pero al menos es a lo que uno aspiraría, ¿no? Es una planeación, no de lo inmediato, de la inmediatez, sino es una cosa, esto, como estas metas generales, por ejemplo, de los NDCs, de sacar a la mitad de los municipios más amolados, sacarlos de la pobreza extrema en la que esté. Bueno, habrá que ver cuántos, quiénes son, y luego pues empezar a restar, ¿no? Ahí voy haciendo mi resta y voy sacando X y Y, pero por lo menos tengo una meta, ¿no? Que estas son cosas como que nunca vistas, o que no se veían. A ver, ¿qué más tengo? Porque ya quiero terminar. Programa, bueno, esto es el Pumagua, ¿no? Que se incorporó con nosotros, ayer estaba, hoy no está. Vengo Sí, en representación de ella, sí, Cecilia. Ah, muy bien, qué bueno, porque pues, son gente que ha tenido mucho éxito, que está trabajando con el sector privado, ¿no? Que les están haciendo pruebas, o sea, eso es a lo que yo me refiero y esto es un poco de ello. Adelante, por favor. Consumo de agua en Ciudad Universitaria, esto también son datos que yo sepa de Pumagua. ¿Qué más? Programa de manejo justo y reuso. Síganse, porque esto es nada más reserva ecológica de Pedregal. Esto también en el contexto de la UNAM está padrísimo, porque tiene 200 y pico áreas de reserva. Ahí se puede monitorear, que de hecho hay algún programa, ya espero que nos lo aclare, el Instituto de Ecología, que es instrumentar la REPSA, ¿no? Y eso es para ver y hacer el seguimiento, a ver qué pasa, si está lloviendo más, si está lloviendo menos, si está subiendo la temperatura. Adelante, por favor. Adelante, son estas 200 y pico líneas prioritarias para el apoyo de estudios por parte del programa. Bueno, y esto, ¿el mensaje cuál es? Que la universidad lo ha hecho largamente, el estar tratando de estimular la investigación que tenga que ver con el cambio climático y que luego eventualmente se pudiera convertir en política pública. De esto hay 44 investigaciones que el PINC ha financiado con recursos de la UNAM. O sea, la UNAM a través del PINC ha financiado 44 estos proyectos. En la actualidad tenemos 4 proyectos que están siendo desarrollados, ¿no? Y esto es, a fin de cuentas, un esfuerzo de la UNAM. Y esto es un esfuerzo básicamente hacia afuera, porque muchos de ellos pues, se han aplicado en Chiapas, se han aplicado en qué otros sitios se ve esto. En Puebla, En Guerrero, Oaxaca, Hidalgo. O sea, esta es una cosa, ojalá que ahí con CONACYT y esto nos inventáramos algo más orgánico, porque nosotros funcionamos como un mini CONACYT o como un mini PAPIT, pero lo que pasa es que no queremos dejarnos absorber, porque si no, nosotros aquí tenemos una cierta mano en ver los proyectos y decir, ¿sabes qué? Este es interesante por este, o sea, lo ponemos a discusión, no es que el doctor Gay diga, a este sí y a este no, pero tenemos más mano sobre lo que para nosotros puede ser un poco más de que tenga valor estratégico. O sea, si alguien me está planteando, por ejemplo, lo de las abejas que se ha puesto de moda, yo no sé cuántos proyectos habrá sobre las cuestiones de las abejas, pero eso es un asunto de suma gravedad, ¿no? En cuanto a polinizadores. Pero las abejas me interesan, lo que no nos interesaría dentro del PINC es las costumbres sexuales del escarabajo pelotero. Bueno, pues que eso lo haga otro. A nosotros nos interesa si el escarabajo es polinizador o lo que sea, bueno, y sí peligra de alguna forma, eso sí, ¿se dan cuenta? Pero tiene que ser algo que desemboque en algo que no es puramente ciencia, ¿cómo diría yo? Sin aplicación, ¿no? Esto tiene que ser ciencia que se convierta en política pública, ¿no? Aquí hay que hacer tal cosa.
O sea, si esto se está haciendo mal el diagnóstico, esto se hace mal, esto se tendría que hacer mejor, así, ¿no? Esa es un poco la idea del PIN. Y el PIN lo ha hecho pues con sus magros recursos, porque en realidad tampoco puede competir, es un mini CONACYT o lo que sea. Pero defender la idea de que uno pueda decir, es que ¿para qué nos hacemos patos? Que también, yo sé que el sector privado, el sector público está obligado, ¿no? Pero decir esto, tengo un proyecto que lo haría re bien, geografía, pero me obligan a ponerlo concursarlo, y entonces concursan 100, ¿no? Entonces es más fácil dárselo a uno de esos de los 100 que dárselo a geografía, porque es una lata negociar con la UNAM. Entonces, eso también es un mensaje al interior de la UNAM, o sea, tenemos que facilitar la forma de competir en esos medios, porque de lo contrario, muchas agencias exteriores prefieren contratar a un consultor que a una institución, ¿no? Y eso son problemas de los. Adelante, por favor. Bueno, y el reporte mexicano, o sea, nosotros hemos seguido produciendo cosas que suponemos tienen valor para la toma de decisiones, ¿no? Y ahí hay estudios, Marco nos puede decir, hemos contribuido con algunas cosas, pero también el reporte mexicano de cambio climático. Los invito a visitarlo, porque yo creo que es la publicación de cambio climático más importante de los últimos 20 años, ¿no? Que no está a lo mejor toda registrada en los anales de esto o en las revistas de primera circulación, porque no les importa, esto es México. Entonces, el primer consumidor tendría que ser México, no un laboratorio secuenciador de genes de el frijol macho de no sé dónde, ¿no? Que también lo hagan, si van a dar más frijoles. Adelante, por favor. Bueno, y estos son los compromisos de la COP, que no se les voy a repetir. Adelante, por favor. Mira, me fui. Posibilidad de réplica en la UNAM, esto es lo que estábamos platicando, o sea, tener una línea, ¿no? Tener unos lineamientos para no hacer lo que nos dé la gana, o sea, como hemos hecho. Está muy bien, la libertad de cátedra nos permite hacer lo que nos dé la gana, pero ¿por qué no hacemos lo que nos da la gana que coincida con cosas que son útiles? Un poco es lo mismo, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, pero tratamos de producir investigación que sea útil, o sea. Y esto, algunos colegas míos en la UNAM van a saltar, no les va a gustar la idea, porque no creen en hacer esto. O sea, les da igual si es útil o no es útil, para ponerlo en esos términos, ¿no? Lo hacen por la cuestión de, ¿no?, contribuir al conocimiento del mundo, contribuir al conocimiento universal. Pues nosotros también lo hacemos a nuestro nivel, ¿no? Porque lo que aplicamos en México se puede aplicar en, ¿cuál serían? 6/7 partes del planeta que se parecen a nosotros, que es lo que nosotros somos mucho más parecidos, no sé, a Perú y a la India, que es lo que tenemos en común con los noruegos. La verdad, o sea, si yo invento algo aquí, le va a servir a los indios, no les va a servir a los noruegos. No les voy a decir yo a ver cómo hacer esto, minimum tillage en sus campos, que además cultivan 2 meses al año. O sea, a lo que me refiero yo es que somos muchos en el planeta que se parecen a nosotros, y lo que podemos hacer nosotros puede ser muy útil para esa humanidad que se parece más a nosotros. Y hemos estado perdiendo el tiempo, pero esto ya es aparte, ¿no? Hemos perdido el tiempo comprándole todo a los japoneses, a los coreanos, a los ruskis, a todos, ¿no? Tenemos ya que empezar a pensar, y esta puede ser una oportunidad. Adelante, por favor. Bueno, estas son preguntas que ayer nos hicimos y que cuestan trabajo, ¿no? Como ven, esto es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son los objetivos climáticos que comparten todos los sectores? Aquí hay varios sectores, el sector público y el sector universitario básicamente, y el sector de las ONGs. No vino Greenpeace para alimentar sus conocimientos y salir afuera a escribir artículos, ¿no? Pero bueno, pues también, ¿no? Que también.
¿Cuáles son las 5 o 10 áreas donde se necesita investigación? ¿Cuáles son los principales 5 o 10 puntos fuertes de áreas de investigación? ¿Cuáles son las necesidades de investigación? Dense cuenta que esto está muy dirigido a la UNAM, pero esto se lo comparto yo a... ¿no? Que son preguntas, pero también las compartimos con el sector. Adelante, por favor, y creo que ya casi termino. La UNAM está en toda la red. Adelante y gracias. Hay varias cosas claras y me gustaría simplemente definirlas para ver si estamos de acuerdo. Carlos, cuando fuiste a la reunión de la UC3, pues se asumieron ciertos compromisos por parte de la UNAM, pero no son compromisos firmados a cambio de fuego. Entonces, justamente en estas reuniones, este grupo de trabajo lo que puede definir es de esos compromisos cuáles son viables para que la UNAM y nosotros los tomemos, ¿sí? Y ese sería el posible resultado de esta reunión de trabajo, y eso lo asumiríamos de manera colegiada. Si no lo asumimos de manera colegiada, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, si estuviéramos de acuerdo, pues quería definir. Una vez que se definieran esos compromisos viables y alcanzables por parte nuestra, pues ya habría que hacer una definición de estrategias como las que pensaban ahorita para alcanzar esos compromisos. Y ya que estén hechas esa definición de estrategia, bueno, vamos a ver qué grupos de trabajo hay que armar. A lo mejor basta con algo como esto, con incorporar a la Dirección General de Obras o a la Dirección General de Asuntos Generales, y tendría que ciertas, o hay que meter un poquito de desarrollo interno que siempre sería interesante. Entonces, ahora, al margen o adicionalmente a todo esto, yo creo que al señor rector le puede interesar mucho el tema de hacer un estudio de vulnerabilidad en el campus de CEU o en los campus de la universidad en general, y entonces eso se lo podríamos presentar a la rectoría, pero incluso más allá del margen, del marco de la UC3, sino como ya una idea de este grupo de trabajo para proponer al señor rector y hacer estudio de cambio climático en serio. Entonces, como que hay varias dimensiones, ¿no? Entonces, pero yo sí quisiera insistir en eso, en que trabajemos de manera colegiada, que definamos en esta reunión de manera colegiada cómo le vamos a hacer, y lo que sirva de eso se presenta al UC3. Estamos de acuerdo en que conviene generar un plan estratégico de largo alcance, ¿bien? Y sigue siendo cierto, que nos vendría bien tener un buen diagnóstico. Sí, Y entonces a lo mejor lo podemos hacer en unos cuantos meses o en un año, y entonces decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer para bajarle a las emisiones, ya sabiéndolo. Así es. Está bien, porque sí nos conviene bajarle a las emisiones, porque nos conviene primero saber por dónde. Medir nuestra línea base en cuanto a emisiones, que no la tenemos. Nosotros bueno, eso es lo primero, saber en dónde estamos con respecto a emisiones y con respecto a vulnerabilidad. Después saber qué tenemos a nivel de toda la UNAM, qué estudios, qué capacidades, y después, como una tercera etapa, a partir de dónde estamos y qué tenemos, definir metas y compromisos. En la parte de dónde estamos, me gustaría retomar el comentario del doctor, porque tenemos una evaluación, un artículo publicado de las emisiones del Instituto de Ingeniería con muchísimo detalle, con la norma ISO 14064, alcance 1, alcance 2, alcance 3, tomando en cuenta los modelos y años de los vehículos de cada uno de los 1.150 investigadores, la forma de llegar es bicicleta, metro, autobús, y bueno, los laboratorios, las campanas, los autos propios, el consumo de electricidad, etc. Y tenemos ahí una huella de carbono de 1.5 toneladas de CO2 equivalente por persona en el Instituto de Ingeniería.
Yo, igual que a ti, a mí nunca me había caído el 20, o sea, como dices, trabajas hacia afuera y nunca trabajas hacia adentro, nunca se me había caído el 20, ingeniería lo hace porque tiene un montón de cosas ahí, y me parece una muy buena idea que se puede crear un plan una estrategia de cómo la UNAM, porque además somos un mundo, aquí somos una ciudad, en este caso, y luego si le sumas, que eso a mí ya también se me hizo así como que otra cosa, todo lo que hay fuera de Ciudad Universitaria, que son incluso aquí en la Ciudad de México, y luego hacia afuera en provincia, nos volvemos un mundo gigantesco. Pero dentro de esta institución que es la UNAM, ¿qué estamos haciendo para participar como una entidad que está preocupada por lo que pasa en el cambio climático? Entonces me parece que sí, se nos ha venido a las patas, no tenemos un diagnóstico. Yo creo que lo que sí podría ser, incluso en este caso, concretamente el PIN, que sí tiene una reunión de un acervo de cómo han sido unas guías para medir una vulnerabilidad. O sea, ¿qué cosas podemos hacer? Cada institución, en este caso cada instituto o cada facultad, que ya es otro mundo, que lo estamos viviendo ahorita, que no hay nadie de la facultad, ¿qué vamos a hacer para conocer qué está pasando, para saber si somos vulnerables a qué y en qué y cómo? Me parece como un inicio. O sea, fíjate, de todo lo que estamos haciendo y hemos hecho, me cae el 20 que nos dice que hay un artículo, pues sigamos, es como cuando seguimos lo que dice el IPCC, cómo medimos emisiones en la UNAM. Ya resolvió la vida. O sea, hay que seguir una guía, cada instituto, cada institución, pues ahora, bueno, ¿en cuánto tiempo? Eso sí lo podemos hacer como compromisos. Hasta ahí yo estoy de acuerdo de que son cosas que se pueden hacer. ¿Qué más? ¿Cómo generar una estrategia? Pero, por ejemplo, yo lo veo ahorita así como cada quien va a poner los datos de no sé qué. No, pues vamos organizando. Si hay expertise ahí ya echado a andar, bueno, vamos a hacer unos formatitos casi así. Cada institución, ¿qué información tiene que aportar para saber que somos vulnerables? Se nos pueden ir ocurriendo cosas en el camino y ir haciendo, digamos, qué rubros tendríamos que llenar para saber qué está pasando. Hasta ahí es donde yo creo que estamos claros. Uno, en relación con este compromiso que tiene la institución con este grupo UC3, es regla general y es tradición de la universidad que asume sus compromisos y los cumple, ¿no? Si el hecho de que esta reunión se está dando hoy y se dará mañana, cumplimos con este compromiso ahí, pues ya lo hicimos. Pero esto da pie también para atender una necesidad que es urgente también, y ustedes, nadie lo conocen, tener diría yo, un análisis general sobre las actividades que la institución ha realizado en el pasado y que ha sido en muchos ámbitos. Pues, ¿qué estamos haciendo actualmente? No hace 10, 20, 30 años, hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué proyectos de investigación, en qué ámbitos, en qué actividades están realizando? Y que esto nos lleve también a pensar en términos generales de la situación general del país y del mundo, a dónde hay que concentrar los esfuerzos, qué es lo más urgente, qué es lo que debemos hacer. Buenos días. Bueno, yo creo que efectivamente no partimos de cero. Además del artículo que mencionó la doctora Huereca, con base en el inventario de emisiones se publicó otro sobre el campus de Ciudad Universitaria. Le falta el alcance 3, no tuvimos en ese momento información suficiente para medir las emisiones generadas por el parque vehicular de la universidad, ni tampoco teníamos información que nos dijera cuánto parque vehicular privado, particular, llegaba a Ciudad Universitaria en ese momento y teníamos que cerrar el inventario. Pero a partir de esa experiencia incorporamos la necesidad de recolectar esta información sistemáticamente a través del distintivo UNAM. Entonces hemos venido avanzando, tenemos información de años muy diversos, desde 2011 hasta el mes pasado, digamos, dependiendo de cómo hemos ido visitando entidades. Yo creo que detrás de lo que acaba de decir la doctora Castro, de generar esta estrategia o este plan estratégico de cambio climático, considero que yo podría proponerle a la maestra Ima, está de acuerdo, que contribuyamos con los indicadores que puedan ser necesarios para la generación de esta estrategia. La información que tenemos pues es bastante y creo que podría aprovecharse bastante bien. Tenemos información, tenemos un censo de equipos conectados a la red de energía eléctrica de como 1.5 millones de metros cuadrados de la UNAM, la planta física de la UNAM, no solo el campus de CEU, sino en Juriquilla, en Morelos, en Morelia,
Y creo que si esa información se hizo por de la UNAM, yo creo que Mireya está de acuerdo en que si se vuelve útil para consolidar este esfuerzo de diseñar estrategia y luego un plan de acción climática, creo que podríamos estar también participar de ese esfuerzo. Según entiendo sería como la parte de emisiones, la parte de medidas de mitigación, estoy yo pensando desde el punto de vista de agua, ¿no? Y de la parte de adaptación. Entonces nosotros podríamos ir contribuyendo con eso. A mí me gusta el trabajo, la verdad, esa cuestión del aislamiento, porque todo lo que se hace con agua, la verdad es que compartimos el acuífero con la ciudad, el CCH Oriente, por ejemplo, está en Iztapalapa y comparte la problemática de Iztapalapa, entonces aislarlo en la vulnerabilidad o en cualquier cosa está bastante complicado, y de hecho todo lo que hacemos pues permea hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí no podemos tomarlo como... De la coalición, el hecho de que tengamos que evidenciar y poner sobre negro, sobre papel, lo que hace la universidad hacia afuera, porque es la forma como se trabaja en las coaliciones de desarrollo sostenible, en los indicadores de sostenibilidad de campus universitarios a nivel de cualquier certificadora, es como lo quieren, que esté blanco sobre negro. Y porque la universidad tiene una triple fuerza, no es además de que hace las cosas de cambio climático, de sostenibilidad adentro, dado el prestigio, que es una de las instituciones que en todo el mundo, de las pocas que tiene y mantiene un prestigio más que cualquier gobierno, entonces la sociedad le hace caso a las universidades, entonces ese es el segundo gol que metemos. Y el tercero es que al vincularnos con empresas, con alumnos, cada persona con la que hablamos está detonando acciones en cambio climático, por lo tanto se ve a nivel de objetivos de desarrollo sostenible que la participación activa de las universidades en cooperación con la sociedad, detonando con individuos, con estudiantes, pero también con empresas, se pueden alcanzar más rápido los objetivos que se pongan o los años. Pero lo de hoy creo que sí estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Constituirnos como un grupo de trabajo que va a buscar articular la información que tenemos para generar un diagnóstico y establecer entonces un programa universitario, una especie de estrategia universitaria que yo insisto que debería quedar bajo la sombrilla de sostenibilidad, pero específicamente para el cambio climático, por cuanto que nos atañe el tema de esta reunión. Está muy bien. Carlos. Sí, primero muchas gracias por la invitación para hoy y para mañana, confirmo mi asistencia y mi interés permanente, por supuesto. 1, 2, sería importante conocer, no sabemos quién viene mañana, pero sí sabemos a quienes invitamos. Sería importante para mí, por lo menos, que me dijeran empresas, rubros, campos. En todo caso, si tengo alguna nota de interés para cargar un poquito por ahí, eso se agradecería. Y 3, Carlos, hace un momento mencionabas también de que el grupo está de acuerdo. No, creo que tiene que ser un esfuerzo institucional, porque hay muchas más actividades fuera de los que estamos aquí convocados. Hoy es una revisión general y por los 30 proyectos que en el título, muchos de ellos, papi, dicen cambio climático. Hay muchos otros también que no lo dicen, pero que sé que están indirectamente ligados. Hay muchos otros también que, para alguna palabra que no los señala, pero es un potencial para aplicar ese conocimiento en un problema específico que se plantea, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero para mañana es decir que la gente lo sabe, que la universidad tiene una amplia capacidad para investigar casi sobre cualquier tema relacionado con la sustentabilidad y el cambio climático. Mucho se ha hecho, pero mucho puede ser también asociado a problemáticas particulares de interés de cada quien. Y esa sería la forma de que ellos se interesaron o tengan un problema detectado en relación con esto, pues se pueda hacer un... Entonces es muy importante que se los consideren, y en ese sentido yo quisiera proponer que uno de los temas que es más importante es dónde están los repositorios de información, y cada uno de las entidades de la universidad tiene su propio repositorio dependiendo de su interés. Entonces yo creo que la universidad como tal y en conjunto, pues el repositorio más grande de conocimiento del cambio climático creo que radica aquí, de carbono, acidificación, condiciones meteorológicas y otros.
Entonces consideran como uno de los temas más importantes ese hub de datos De que información. nosotros tenemos, los repositorios. Y la otra es la capacidad de modelaje. La universidad tiene, pues dentro de las diferentes instituciones que tienen supercómputo, son de los pocos que han venido haciendo modelos para ver cambio climático. Entonces yo debería que consideremos esa capacidad que tenemos además con el supercómputo para poder hacer modelos de la cuenca lagunera, que si se va a secar o si se va a inundar, porque tenemos los dos extremos, y de otros muchos más que pueden ser contaminantes emergentes que surjan a raíz de cambio climático o cambio de la zona costera y la disponibilidad de agua dulce, porque muchos de los acuíferos se van a contaminar con agua dulce, pero con agua marina. Entonces soy de la idea que empecemos a pensar en estas capacidades que tenemos y incorporemos otras entidades más adelante que tienen esa misma capacidad y que han venido trabajando conjuntamente con nosotros. Ejemplo, yo veo que no está aquí la Facultad de Ciencias, pero CISAL ha venido trabajando mucho en cuestiones de cambio climático que da respuestas a las comunidades costeras. Y esto influye desde el marco de salud, desde el marco de recursos, desde el marco simplemente de urbanización, capacidad de habitar los lugares, movimiento de bienes y demás. Entonces, creo que eso va asociado con lo que mencionaba Patti. Creo que en las comisiones de sustentabilidad lo hemos tratado, que tiene que ser multidisciplinario. Lo que nos faltan entre diferentes sectores en la UNAM son espacios de discusión. Esto se da porque tuvimos la excusa, pero tendríamos que inventarnos la excusa permanente para poder intercambiar impresiones a estos problemas, ideas, porque esto hicimos un intento, si tú te acuerdas, Oscar, cuando el gobierno de la ciudad apoyó al Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. La idea en ese momento era, y sigue siendo una idea muy bonita, de plantear un espacio donde políticos, tomadores de decisiones y académicos y otros miembros de la sociedad se pueden reunir para discutir los problemas que requieren ser resueltos a nivel pues, de la ciudad o a nivel del país. Y esto se acabó. Y esto yo creo que sería un mecanismo relativamente fácil de reinventar, porque no tiene que costar, como le costó al gobierno de la ciudad, dinero por una temporada mientras se mantenía el centro virtual. Pero la Constitución, o sea, que si nos pudiéramos de alguna forma, no voy a decir a comprometer, pero que nos comprometiéramos entre las instituciones académicas y el sector, gobierno local y el gobierno no tan local, decir, pues vamos a trabajar en este ámbito, en este espacio donde podamos reunirnos a discutir y a plantear los problemas que quisiéramos estar resolviendo en la ciudad. Con Amparo nos sale de natural porque nos reunimos a comer y nos dice, oye, hay que hacer esto, y le platicamos. Pero el punto es, sí crear una instancia o crear estos lugares donde nos pudiéramos reunir con cierta frecuencia que nos podemos inventar, pero decir, oye, es que me encantaría que supiéramos tal cosa, ¿no? Y generar preguntas que la universidad o el poli o quien se dé las pueda responder, porque a veces pues, no las podemos sacar del bolsillo, sacarlas así. Con esto lo que me refiero es simplemente generar esta investigación que tiene origen en la política, ¿no? Porque hay de dos maneras. Nosotros a lo mejor arrogantemente, y lo hemos hecho también, hacemos estudios que pretendemos tienen aplicación en la política. Pero si no ha habido ningún tomador de decisiones que nos haya hecho, ¿sabes qué es que ese estudio que hiciste sobre el volcán, sobre el Nevado de Toluca como centinela del cambio climático? Pues a nadie le importó. Entonces nos echamos algo que pudiera tener aplicación y que a nadie le importó. Si nos inventamos este espacio, a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Es que tú me lo preguntaste y yo te lo contesto, ¿no? No que de repente se me ocurrió a mí que había ciertos aspectos que teníamos que investigar que tienen que ser útiles para la toma de decisiones. Sí, pero eso es
Digamos, en ese sentido es mi opinión más o menos educada, pero más fuerza tendría si algunas de estas preguntas las contestáramos o se plantearan en un contexto de discusión entre los sectores. Muy rápido. Yo creo que es una iniciativa muy buena de Pinkel el haberse unido a este programa. Me parece magnífico que la universidad entera se una, porque creo que nos está haciendo mucha falta. La universidad, además de tener que hacer investigación, formación de recursos humanos y difusión de la cultura, genera cultura. Realmente sí, los cambios que logremos hacer en los campus universitarios y politécnicos y todo esto, donde pasan, si no vivirán aquí, pero pasan o hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas en las etapas más productivas, más creativas, pues es en estos sitios. Si ahí logramos meter esta conciencia, este interés, esta orientación de por dónde se debe de trabajar y de cambiar nuestros hábitos de producción, de consumo, todo esto permea a toda la sociedad. Entonces, podemos hablar de la cantidad de las miles de toneladas que se pueden reducir en emisiones y todo esto, y hay que hacerlo. Pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es una reorganización de todo nuestro quehacer. Yo creo que efectivamente hay una cuestión y que se están planteando también en otras instituciones, que es el que no hay disciplina que no tenga que ver con cuestiones de cambio climático, con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en un momento en el que el mundo ha decidido cambiar de rumbo del desarrollo. Es un momento realmente importante en la historia de la humanidad, donde hay un momento en que nos hemos dado cuenta de lo que leemos, de nuestra responsabilidad del planeta y qué se puede hacer. Y en ese sentido las universidades tienen la responsabilidad de ayudar a cambiar ese rumbo y a cambiar ese derrotero. Y tiene que ser con base en sus planes de estudio, y una cuestión muy importante, esto ya lo hemos discutido alguna vez, pero el que no se hagan nuevamente compartimentos aislados. Si algo nos ha enseñado toda la cuestión ambiental y el cambio climático, es esta profunda interacción entre economía, biología, física, leyes, salud, todo. Entonces, como que tenemos que optar más por grandes programas, tal vez, de que nos permitan tener materias integradoras que ayuden a los estudiantes a que de pronto hemos estado tratando de impulsar durante la última década, por lo menos, estudios multi e interdisciplinarios, cuando nunca nos han educado así, cuando realmente siempre hemos cada uno visto las cosas de nuestro lado, lo cual hay una buena necesidad de especialización, pero también hay una gran necesidad de que ampliemos la visión y que sepamos qué podemos tener y cómo podemos colaborar con las distintas áreas. Entonces, en los campus que tiene la universidad, si tuviéramos la posibilidad de tener estas materias integradoras a las que todos los estudiantes y profesores prácticamente pudieran estar, sería como un buen inicio y un buen planteamiento para empezar también a esa generación de una cultura universitaria diferente, con otra visión. Por otra parte, creo que esto de hacer el ejercicio de cuánto podemos reducir, qué podemos hacer, en qué campos lo podemos tener, es también muy bueno, es muy interesante. No puede ser que tengamos una universidad nacional con los pumabuses echando humo por todo alrededor de Ciudad Universitaria. No puede ser. No puede ser que tengamos, que no tengamos un buen manejo de residuos, este tipo de cosas, que creo que además del beneficio ambiental intrínseco, es una cuestión de cultura, es una cuestión de generación de un tipo de comportamiento que tarde o temprano permea a la sociedad. Creo que las posibilidades de colaboraciones ahora serán
se pueden dar muchísimo más. Hay colaboración internacional, nacional. Si la universidad jugara, la UNAM y el POL y las instituciones educativas de México juegan ese papel integrador de alguna manera, el ser esta parte que haga que empuje estudios y nuevos diseños, innovación tecnológica, que empuje las relaciones también con la cultura, pues va a cumplir su papel muy bien. Y creo que para lo que nos estamos planteando de tener una presencia con todo este grupo de universidades que están haciendo cosas, el intercambio de ver qué están haciendo en otros sitios. Hay algunos sitios en California, tienen programas muy emblemáticos que nos pueden ayudar, pero aquí también esta cuestión, la cuestión de tener un área natural protegida en una de las ciudades más grandes del mundo, todo esto es realmente bastante emblemático. Y hay cuestiones que podríamos sacarle mucho más jugo. En fin, se van a quedar aquí tanto Marco, que es especialista en cuestión de políticas públicas en cambio climático, como Claudia, que trabaja cuestiones de mitigación precisamente en cambio climático, desarrollo bajo en carbono, que seguramente si se meten a más detalle lo podrán hablar. Pero yo creo que en términos generales, lo que ahora que tomaron esto, no hay que soltarlo, hay que meterse muy fuerte y sobre todo el pensar en realmente tener un impacto en la vida cotidiana de la universidad. Empezar a hacer planes de si se quiere intervenir en hacer su especie de contribuciones universitariamente determinadas. Pueden poner cuánto en transporte pueden reducir, cuánto pueden reducir el manejo de residuos, cuánto en las cuestiones de agua. Precisamente hoy veía que la planta de tratamiento de Ciudad Universitaria ha sido modificada para liberar menos metano y para usar metano en electricidad. No sé cuánto vale pero esto lo tendría que estar cuantificando alguien y poniendo y haciendo sus contribuciones universitariamente determinadas o politécnicamente determinadas o todas, pero sí diciendo cómo le van a hacer y meter a la gente en esto. Yo creo que tal vez una buena idea sea meter a los estudiantes en tener en todos lados, a ver, ¿tú qué hiciste hoy para reducir emisiones? Y con todas ¿cuánto usaste las bicicletas? Tenemos las bicicletas por todos lados aquí en la UNAM, que hay que nomás tomarlas para distintos lados. A ver, ¿quién hoy redujo emisiones viniéndose en la bicicleta en esto? ¿Quién le ponchó una llanta al Pumabús que tenía más emisiones? No es cierto, eso no. Pero en fin, ese tipo de cosas que realmente vayan haciendo a la gente sentir responsable de esto, que en realidad es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos. Entonces, sí creo que meterse con más dinamismo en esto, y además, evidentemente, la parte de investigación y todo esto, sí, ya es todo un campo en donde creo que no será tan difícil y este mismo ambiente puede ayudar a cambiarlo. Pero lo primero que tendría que crear que generar la universidad es un ambiente de interés, de preocupación y de acción sobre esto. Me parece que con eso se darían grandes pasos, porque lo demás ya lo tienen los laboratorios, tienen todo, ya es cuestión de empujar a todos a que vean que por ahí es el camino. Bueno, entonces en este sentido sí me gustaría hablar como de propuestas, ¿no? Tanto de la parte de investigación como de vinculación, y hablando un poco también de lo que hacemos en el ALSIS. En el ALSIS tenemos varios proyectos que justamente lo que intentan es crear esa vinculación con los sectores sociales. Tenemos ahorita un proyecto piloto que se llama Megadap, que el objetivo es reducir vulnerabilidad por riesgos sociobiológicos, y trabajamos de la mano con SACMEX, trabajamos de la mano con otras entidades, justamente por eso que decía, ¿no? O sea, ¿qué es realmente importante? ¿No? ¿Qué información necesitan ellos para poder tomar decisiones? Bueno, como decías, el tema, y como decía también Amparo, el tema del cambio climático totalmente transversal con el tema de alimentación. Me vino a la mente el tema de género,
Son las mujeres las que deciden la provisión de alimentos de los hogares. Si la cebolla subió de precio, ellos deciden por qué sustituyen. Las mujeres, particularmente en el campo, son las primeras en padecer las épocas de hambruna, porque lo que se considera el alimento más nutritivo en el campo se le da a los hombres, porque son los que van a trabajar la tierra. Y cuando llegan los programas de asistencia, en el campo o en la ciudad, se da a quien tiene la propiedad, y no suelen ser las mujeres las que tienen la propiedad. Entonces hay un problema de género fuerte, aparejado a alimentación, a efectos del cambio climático, a desastres, etcétera, ¿no? Por no mencionar temas de salud, en donde la situación es muy parecida. El primer pensamiento. Segundo, bueno, a mí me toca desde hace algunos años ser burócrata, ¿no? Y desde este lado uno percibe el potencial que tiene la UNAM, el Politécnico y demás instituciones, la metropolitana, las universidades estatales, Chapingo, ¿no? Pero cuando desde acá uno piensa en el viacrucis que hay que vivir para hacer un convenio de colaboración con la UNAM y con los demás, bueno, es viacrucis, ¿no? Y que lo que se plantea aquí como crear espacios de discusión debe tener eso en perspectiva y verlo cómo se va a atender, cómo se va a aprovechar esa área de oportunidad. A mí me parece que la creación también una idea de pronto, la creación de espacios abiertos de discusión como el que estamos viviendo ahorita puede ser muy enriquecedor. Sobre todo si a los que son los respectivos altos mandos de cada una de las áreas, y en particular las nuestras desde el lado del gobierno, se les incluye desde un principio, ¿no? Eso sería muy importante. Entonces, ir discutiendo con el sector privado, con el sector gobierno, con los académicos, los investigadores, etcétera, etcétera, las ONGs, cuáles son esas áreas estratégicas en donde podemos dedicar atención, recursos, trabajos, etcétera. O sea, no tratarlo de abarcar todo, tratar de ubicar esos puntos que resulten estratégicos que abran puertas a su vez. Es decir, no solamente es, como decías hace un rato, el identificar de la mano las necesidades reales en el mundo real que la sociedad está requiriendo, sino además de toda esa amplia variedad de temas en donde hay necesidades, cuáles nos permiten abrir más puertas de discusión, ¿no? Yo creo que la UNAM realmente esté liderando este tema y pueda ser una de las instituciones que capture lo que se tiene que hacer y esté al frente de la creación de capacidades que requiere el país para esta transformación, es fundamental. O sea, esto no va a salir de ningún otro sector si el sector académico no captura esta tendencia de la necesidad de la transformación tecnológica que se requiere y genera las capacidades en el país, adecuando planes de estudio y preparando a los jóvenes universitarios realmente a insertarse en este nuevo modelo económico con las capacidades que va a requerir este nuevo modelo. Estamos hablando, por supuesto, de todas las facultades de ingeniería, pero también las facultades que tienen que ver con ciencias sociales. Entonces, yo creo que en este balance de tener esta transdisciplina y también tener esta especialización hacia las nuevas áreas que va a requerir la economía de bajo carbono, es donde la UNAM yo veo un rol fundamental, por supuesto de la UNAM, pero del Politécnico y de todas las instituciones de educación superior. Hace rato hablaban de TEC, yo creo que las diferentes universidades tienen diferentes vocaciones, todas tienen que empezar a ver dónde van a estar las áreas de oportunidad para los muchachos y prepararlos a insertarse en esas nuevas requerimientos que vamos a tener en el país de profesionistas que puedan realmente ser los que hagan el cambio tecnológico. O sea, no es una cuestión solamente desde el gobierno o desde las instancias internacionales, sino que realmente es la sociedad la que tiene que estar preparada para hacer el cambio. Y yo creo que ahí es donde yo veo principalmente el rol de las universidades en la creación de estas capacidades, en la creación de la masa crítica que va a llevar hacia adelante el país en un cambio más profundo. Y la verdad es que sí veo varias áreas de oportunidad en esos temas, tanto en las partes de modelación, pero también en las partes ya de crear esa fuerza de trabajo que tenga la capacidad
innovar, de tener ese liderazgo que se requiere para cambiar los modelos de desarrollo que actualmente tenemos en todos los sectores, ¿no? Yo creo que el sector energético es muy claro, que todo el mundo está hablando de él, pero realmente en todos los sectores van a requerir profesionistas que tengan estas nuevas habilidades, ¿no? Yo quería empezar muy brevemente con una anécdota. Yo cuando empecé mi carrera científica joven en España, una empresa pública hizo un concurso de proyectos, dedicó el 90% a financiar proyectos y el 10% a hacer propaganda, ¿no? Y yo al cabo de 3 años estaba evaluando y el resultado de aquello, se dieron cuenta que aquello no había servido para nada y lo que hicieron fue aprobar un proyecto y dedicar el 90% a la propaganda de aquel proyecto. Con lo cual quiero decir que todo lo que hagamos tiene que tener una componente de difusión brutal. Realmente hay que invertir mucho esfuerzo y mucho dinero a cualquier pequeña acción que se haga en CEU, y ahora voy a comentar eso que es mi último comentario, se sepa, pero en todo el país, cada cosita que se haga, porque ese es lo que decía Amparo antes, ¿no? Los cambios de cultura solo se hacen repitiendo y realmente haciendo que se sepa. Darle una importancia brutal a la difusión, y yo no me dedico a eso, o sea que no es pariendo hacia mi territorio. Y ahora querría hacer otro comentario, a menos de lo que he oído durante esta media hora, estamos muy focalizados en CEU, pero la UNAM es todo México. Y yo creo que un acto en una pequeña unidad, no sé, en Mazatlán, quizás tenga incluso más repercusión que un mismo acto hecho aquí, en el nivel universitario. O sea, que también abramos las miras, ¿no?, de lo que es la UNAM, porque la UNAM da un poder, ¿no?, de presencia en todo el país que yo pienso que hay que tener. También como ONG estamos como conscientes de que hace falta mucho trabajo y de que el escenario cada vez se complica más y que pues como que colaborar justamente con la academia y con las instituciones públicas en el país se vuelve cada vez una necesidad más grande. El mediano plazo me refiero a cómo se incide, ¿no? Cómo se incide en la empresa privada, en las ONGs, en gobierno, todos de la mano. Ese es el mediano plazo para mí, y el mediano plazo se define por las fechas político-electorales que vienen y que hay que tener en mente. Y si alguien tiene capacidad para trascender las ideas, los planteamientos, la visión estratégica, es la UNAM y el Politécnico. O sea, que tienen una voz pública que puede mostrarle a los futuros tomadores de decisiones y a los actuales qué hay, cuál es la visión de por dónde debemos transitar y cómo se puede dar esta interacción. Entonces, a mí me parece que por ahí debe ir ahorita el planteamiento. Lo demás se puede resolver. Sí, la intención de nosotros también es de sumarnos con ustedes. Por supuesto, tú sabes que el doctor Mayagoiti, que también la doctora Pati Muñoz, siempre interesados y siempre con la intención de aportar. Por supuesto, estamos sí, y por otro lado creo que es bien importante cosas que se han mencionado. Quiero retomar la última o de las últimas que habla de la difusión, que es cierto. Yo estoy en el área de comunicación y vinculación en una parte del instituto, y nuestro principal problema es que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, que no lo saben, por supuesto, ya lo comentó también Oscar. Estamos utilizando ya, sí, bueno, como todos ciertos medios, y utilizamos muchos otros que ya son obsoletos, que realmente ya los chicos ya no ven, que la gente ya no ve, igual los adultos han empezado a ver lo que son las redes sociales. Y bueno, ese sería un punto importante y lo quise destacar porque sí es parte de la problemática nuestra. Lo otro es que, yendo al tema que también mencionaste, o los temas que mencionaste respecto a lo que tenemos que hacer, es eso, que no tenemos retos planteados, no tenemos algo que nos haga medir qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar, o qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos restar
para poder lograr estos avances en cuanto al tema del cambio climático. Porque estamos hablando aquí, por ejemplo, esto ustedes lo podrían adoptar también, porque como es aspiracional, es aspiracional. O sea, no estamos poniendo a nadie una firma y cortándonos las venas si no ocurre. Pero sí tratar, pero el poli puede admitir algo o puede adoptar y decir, oye, pues esto que estaba pensando ahí, ¿por qué no lo hacemos? Tratamos de hacerlo aspiracionalmente y en el poli rebajamos 25% de nuestra línea esto, y como no la conocemos, pues vamos a trabajar para estudiarla, porque esa es la cosa, lo que no sabemos lo podemos aprender, y eso es en un montón de temas aquí. En otros lugares saben un montón, y aquí pues a veces no sabemos, o sabemos como si fuera cuántico, ¿no? Sabemos del 82 al 2011, ¿no? Pero desde 2011 para acá ya no sabemos cómo está el inventario de emisiones de la UNAM, y son 6 años, o sea, no es moco de pavo, o sea, que tenemos que rellenar esas cosas. Y como hablé de las emisiones, está lo de la adaptación. Esta es otra cosa, es una pregunta que nos hicimos. ¿Cómo es posible que estemos diciéndole cómo les va a ir en Tlaxcala y cómo les va a ir a los cafetaleros de Veracruz y no sabemos cómo nos va a ir a nosotros dentro de la UNAM o del poli? O sea, ¿qué va a pasar con las instalaciones? ¿Qué va a pasar con las necesidades? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, no sabemos, ¿no? E inmersos, a lo mejor si hacemos un estudio para el agua de la ciudad, ¿no? Y sabemos que 17% va a haber de disminución. Pero no nos ponemos el saco de que estamos en ese 17% del defecto del agua en la ciudad, ¿no? O sea, son cosas que además las podemos hacer, son retos muy padres, la verdad, también intelectualmente hablando, o sea, porque no se ha hecho, hay espacios para los más abstractos que nos ayuden con la metodología. Se hablaba de la modelación, ¿no? Lancis nos decía modelar estas cosas, pues sí, vamos a ver cómo se va haciendo este tipo de cosas. Bueno, ¿algún comentario? Ya nos vamos. Pues muchas gracias. Y con ustedes cumplimos el compromiso que adquirimos con la UC3, de corto plazo. Pero no vamos a la próxima vez que nos reunamos, ya no va a ser en el contexto de que tengamos que cumplir con el UC3 y tengamos que informar a prisa y corriendo de cosas que han sido anécdotas y las recogemos casi como anécdota. La próxima vez nos vamos a volver a reunir, pero con plan, con programa, con idea de desarrollo de mediano y de largo plazo.